Os saludo en el amor del Señor a todos los aquí presentes y a aquellos que nos siguen a través del internet. Día domingo, día de palabra, día de regocijarnos en la presencia del Señor. En los evangelios hay muchas referencias a viudas, enfermos, pobres, ciegos, paralíticos, cojos. Toda gente necesitada de un milagro del Señor, necesitada de un favor que viene del cielo. Y todos ellos que recurrían al Señor eran socorridos por Él. Ahora, la aplicación que nosotros podemos dar a los milagros que leemos en la Escritura puede ser únicamente en una dirección, y esa dirección es la más común, y es un milagro. Ocurrió un milagro, el Señor obró una obra portentosa y maravillosa. Los ciegos empezaron a ver, los cojos a andar, los muertos resucitaban. Es verdad, eso es lo aparente y es notable y debemos tomarlo en cuenta, pero detrás de cada milagro hay una enseñanza profunda para nuestra vida y para nuestra edificación. Vamos a hablar hoy día en el caso de un ciego, del ciego Bartimeo, pero antes quiero referirme a algunas escrituras que están en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 29, verso 18. Y dice la palabra de Dios: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los cielos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Aquí no está hablando en el sentido únicamente físico, sino en el sentido espiritual, porque la palabra ciego no solamente significa aquellos que no tienen, mejor dicho, la vista, el sentido de la vista, sino también se refiere a aquellos que son ciegos en la mente, que no tienen la luz del Señor y andan en tinieblas. Por eso el Señor dijo, por ejemplo, en Mateo 15:14, dejadlos, son ciegos que guían a otros ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y aquí estaba hablando de los fariseos. Decía que son ciegos que estaban guiando a otros ciegos. O sea, el punto que quiero establecer es que cuando hablamos, como decía al principio, de algunos milagros del Señor sobre ciegos, paralíticos, leprosos y otras enfermedades mediante el poder de Dios que eran sanados, no solamente se refiere al aspecto físico, sino al aspecto espiritual. Por ejemplo, la lepra, en la Biblia hay muchos leprosos que eran sanados. La lepra puede simbolizar el pecado que se nota, el pecado que se ve, el pecado que va desgastando a la persona, el pecado que la va consumiendo y matando el alma poco a poco. Entonces, mantengamos esto en mente mientras leemos el pasaje que hemos escogido para el día de hoy, que está en el libro de Marcos capítulo 10, verso 46 en adelante. Vamos a ir leyendo y explicando, o sea, mantenga su dedo en la escritura. Dice lo siguiente: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Jericó era una ciudad importante, un balneario popular, y el Señor ya estaba entrando en Jerusalén y se detuvo en esta población. Dice que estaba con sus discípulos y obviamente había una gran multitud de gente que lo estaba siguiendo. ¿Por qué lo seguían al Señor? Por un lado, porque tenía palabras de vida eterna, y también porque sanaba y curaba a los enfermos y nada era imposible para él.
Y dice, entre esa gran multitud estaba Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. ¿Y qué hacía este hombre? Estaba haciendo lo que hace una persona que está incapacitada físicamente. Estaba en el camino mendigando. No se olvide que en esa época del Antiguo Testamento, todo el trabajo que se desarrollaba, casi todo el trabajo era físico. Entonces, si uno tenía impedimentos físicos, ¿verdad? La única solución que tenía era estar en la puerta mendigando. Y aquí, mire, yo quiero hacer un paralelo con lo que decía al principio de esta enseñanza. Y es que nosotros también somos mendigos. Nosotros también necesitamos del favor del Señor. Por eso el libro de Mateo, en el capítulo 5, verso 3, la mejor exposición del reino de Dios que usted puede encontrar en la Biblia, el Señor dice en la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en el espíritu. Y pobre es sinónimo de mendigo, porque antes un mendigo era considerado pobre y antes la pobreza era que no tenía nada, no como la pobreza a la cual nos referimos en estos tiempos actuales. Una persona puede ser pobre porque no gana un determinado sueldo, ¿verdad? No, antes los pobres eran mendigos. Entonces, en realidad, podemos parafrasear esta frase, dice, bienaventurados los mendigos en el espíritu. ¿Y qué hace un mendigo si no está mendigando, está pidiendo? Y nosotros todos somos mendigos porque necesitamos del Señor. Todos necesitamos un favor del Señor. Todos estamos clamando para que el Señor nos dé lo que necesitamos. Entonces, no nos compadezcamos únicamente por la situación que nosotros estamos viendo físicamente, en este caso, sino pensemos en nosotros, porque como decía al principio, detrás de cada enseñanza de sanidad hay una enseñanza para nuestra vida que no tiene que ser únicamente la física, la del milagro que ocurre. Seguimos con Marcos capítulo 10, 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Escuchó que era el Señor porque ya había transcurrido un tiempo considerable, más de 2 años, 2 años y medio, casi 3 diría, del ministerio del Señor. Entonces se había ya propagado por toda la región aquello de que Jesús Nazareno sanaba a los enfermos y que no había nada imposible para él. Y le dijo en voz alta, Hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. Y al referirse con Hijo de David, estaba diciéndole, tú eres el Mesías, el Redentor, porque se sabía de que la descendencia directa de donde iba a venir el Mesías era de la tribu de Judá, de la descendencia del rey David. Entonces ahí lo que hizo Bartimeo era reconocer a Jesucristo como su Señor. Y es lo que nosotros debemos hacer, reconocer a Jesucristo como el dueño de nuestra vida, el Señor, el que nos guía, y no solamente nos guía, sino que tiene dominio sobre nuestra vida y nuestras acciones. Y no clamó únicamente y dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, sino clamó a voz fuerte. Y así debemos nosotros clamar a voz fuerte en oración cuando necesitamos del Señor. Señor, ten compasión de mí, ten compasión de mi familia, ten compasión de mi nación, ten compasión de la humanidad, ten compasión porque tengo estas necesidades. Debemos clamar y no estar con una indiferencia espiritual como decir algo, Señor, si quieres ayudarme, me ayudas. O tal vez, Señor, tú eres bueno,
escuchado por referencia que haces cosas, dame una mano, Señor. No, debemos clamar, debemos humillarnos en oración, pedirle al Señor, llamar la atención de Dios. Es bueno llamar la atención del Señor. ¿Y cómo llamamos la atención del Señor? Clamando, haciéndonos notar, asistiendo a la congregación, ayunando, siendo generosos. Hay que llamar la atención del Señor. Y sigue Marcos 10:49. Entonces dice Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. El Señor se detuvo y mandó a llamarle. ¿Por qué? Porque Bartimeo se hizo notar. No se olviden que había una multitud de gente. ¿Cómo habrá gritado este hombre? Además, habían otros que gritaban. Una multitud grita. Una multitud no está silenciosa, pero este hombre clamó. Mandó llamar a Bartimeo. Y los discípulos fueron y lo trajeron. Y le dijeron, ten confianza, ten ánimo, Bartimeo, levántate, Él te llama. Y eso es lo que nosotros debemos esperar, que el Señor, cuando nos hacemos notar, nos diga, levántate, ven, yo estoy contigo. El Señor te llama, algún hermano o hermana, el pastor te dirá, el Señor te está llamando, no te está desamparando. No importa la circunstancia. Entonces, nuevamente, quiero que se ponga en mente de que los milagros no solamente tienen esa dirección que nosotros buscamos, que es la dirección del milagro físico únicamente, sino detrás de todo milagro hay una enseñanza espiritual para nuestra vida. No todo es lo visible. Muchas veces nos entusiasmamos con lo visible y solamente queremos ver. ¿Por qué? Porque solamente queremos darle a gusto a nuestra carne lo que está anhelando. Marcos 10:50 dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Mire, esto es importante. Dice que dejó su capa. No se olvide que era un mendigo. No tenía nada más que su ser, lo que vestía y su capa. No tenía nada más. Así dicen los historiadores que eran los mendigos de esa época. No tenían nada. Pero los mendigos eran los pobres. Lo dejó todo. Arrojó. No dijo, a ver, nada. Se alegró tanto que fue a buscar al Señor y arrojó, se despojó de lo que tenía. Importante, si usted quiere recibir del Señor, debe también despojarse de lo que más le gusta tal vez. La capa para Bartimeo era importante. En ese tiempo era una indumentaria necesaria, porque la capa le servía en el verano para cubrirse del sol y en el invierno para abrigarse. Un mendigo, ¿cómo duerme? No se va a un hotel, no se va a un refugio, no se va al ejército de salvación. Antes los pobres dormían en la calle tirados y se cubrían con la capa. La capa le servía para todo. Entonces él tiró la capa, se levantó y fue al Señor. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros dejar lo que más queremos? Y entonces, muchas veces no recibimos aquello. Le damos tan poco tiempo al Señor.
No tenemos una disciplina de oración, porque nos cuesta. No queremos despojarnos de nuestros hábitos. Y crea que es algo que tenemos que luchar, porque a mí también muchas veces me cuesta despojarme de mis hábitos, pero gracias a Dios conozco la palabra y al conocer la palabra creo conocer mejor la voluntad de Dios, entonces me niego a aquello que me gusta para agradar al Señor. Muchas veces nos quedamos con aquello, soy salvo. Ya está, soy salvo. Sí, usted es salvo, pero tal vez no pueda recibir las promesas del Señor, porque hay claves para hacerlo. El Señor demanda de nosotros acción. El Señor demanda de nosotros compromiso. Tal era el deseo que tenía este hombre de ser sanado, que se despojó de lo más preciado, ya no le importó. Y así nosotros debemos hacer. Ya no nos debe importar tanto aquello a lo cual nos aferramos con tal de agradar al Señor. Hay otras enseñanzas interesantes en la palabra de Dios, que son milagros físicos, pero que nos da una intención espiritual detrás de aquello. Por ejemplo, la mujer sirofenicia, que fue donde el Señor a pedirle un milagro, y le pidió 1, 2, 3 veces. El Señor la rechazó porque Él no vino sino por las ovejas de Israel, y esta mujer era pagana. Pero insistió tanto que el Señor le hizo un milagro. ¿Qué nos enseña? Que debemos insistir. No es tanto el milagro que ocurrió. Fue a pedir por su hija y su hija fue sanada. O la mujer con flujo de sangre que estaba caminando, ¿verdad? Y el Señor permitió que le tocara el manto y fue sanada al instante. Esa mujer, al igual que Bartimeo, perseveró de tal manera que se abrió paso, camino, hasta poder tocar, arrastrándose por el piso, se olvidó de su orgullo, hasta tocar el manto del Señor porque creía que iba a ser sanado. ¿Cuál es la enseñanza espiritual? Usted me dice, usted la sabe, está obvia, ¿verdad? Que debemos esforzarnos, que debemos aplanar nuestro orgullo. Dios es bueno, pero ahí está la palabra para que nosotros podamos comprender la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Arrojó la capa, dice, se levantó y vino a Jesús. Fue detrás del Señor. Su deseo de ser sanado fue tal que ya no le importaba nada. Mire, cuando tenemos necesidades, dificultades y problemas, así debe ser nuestro deseo, que ya no nos importa nada. Lo único que debemos buscar es ser tocado por el Señor Jesucristo. Marcos 10:51 dice lo siguiente. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Oiga, qué interesante, ¿verdad? El Señor sabía lo que necesitaba. Era ciego, necesitado. Va y le pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres recibir de mí? ¿Qué nos enseña? Que nosotros debemos pedirle al Señor específicamente qué es lo que necesitamos. Y no una oración como, Señor, tú sabes, tú eres Dios. Tú sabes lo que yo necesito. No, debemos ser específicos. Además debemos proclamar, decir. Y no solamente decirle al oído en oración al Señor. Muchas veces debemos ponernos enfrente de la congregación, de los hermanos y decir, necesito este milagro.
dejar nuestro orgullo. Porque muchas veces no recibimos por orgullo, creemos que somos suficientes, creemos que nuestra individualidad lo puede todo. ¿Qué quieres que te haga?, le pregunta el Señor. Algo tan obvio. ¿Y qué le dice? Bartimeo, maestro, que recobre la vista. Era obvio. Quiero recobrar la vista. Señor, yo quiero que me ayudes con mi problema familiar. Señor, yo quiero que me ayudes con mi problema económico. Señor, yo quiero que me ayudes con mi salud. Señor, tengo este problema. Lo confieso, te lo digo. Aplano mi orgullo. Muchas veces nuestro orgullo nos impide recibir del Señor. Al Señor no le gusta el orgullo. Todos tenemos una dosis de orgullo, algunos más, otros menos, pero siempre es nuestra lucha. Le doy gracias al Señor que su palabra nos guía y nos dirige en la dirección adecuada. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Le dice el Señor, vete, tu fe te ha salvado. No le dijo, tu fe te ha sanado. Aunque en el idioma original griego se utiliza sanación, sanado, ¿verdad? Y salvado son iguales. La misma palabra, zoe. Porque sanación significa ser salvado y viceversa. Aquí le dice, tu fe te ha salvado. En otra traducción dice, tu fe te ha sanado. En la traducción de King James en inglés está de esa manera. Bueno, mire, tu fe te ha salvado. ¿Qué es la fe? Confiar en el Señor. Tuviste confianza en mí, Bartimeo. Oíste mi nombre, te levantaste, echaste a un lado lo más preciado, tu capa, viniste a mí y ¿qué? Me has oído y por eso has tenido fe y has sido sanado, has sido salvado. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y enseguida dice, recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué pasó? Ocurrió un milagro físico. Recobró la vista, que era lo que quería. Pero fíjense, aquí hay un detalle muy importante. Y seguía a Jesús en el camino. Y el Señor antes le había dicho, vete. Ya vete. Has sido sanado, tu fe te ha salvado. Vete. Pero Bartimeo dice, seguía a Jesús en el camino. ¿Cuántas veces recibimos del Señor? Gracias, Señor, muy amable, encantado de conocerte. Chao. Bye bye, Jesús. Hasta la vista, Jesús. El Señor le dijo, vete. Lo estaba probando. Bartimeo dijo, no. Si me voy, soy un tonto. Porque este hombre tiene palabras de vida. Este hombre sana todo. Este hombre me va a ayudar. Este hombre, la palabra que tiene, me va a guiar. Yo no me aparto de él. Pero fíjese, yo le digo por experiencia. Mucha gente, para no ser exagerado, algunos reciben un favor del Señor y se van. Gracias, hasta la vista, chao. Después vuelven a tener problemas, regresan.
Y vaya a saber si el Señor lo hace de nuevo, no sé. Pero un milagro, una intervención del Señor es para que nosotros nos agarremos de Él. Para que nosotros confiemos en Él más. No para que nos vayamos por el camino que nosotros creemos que es el mejor. Tu fe te ha salvado. Amados, pasos importantes que debemos aprender de esta enseñanza. Tenemos un problema. El Señor está pasando en la congregación. Que dice la palabra, cuando 2 o 3 están reunidos, yo estoy en medio de ellos. Ahí está el Señor pasando. Su Espíritu Santo está acá. Créalo o no, está acá. Yo muchas veces lo siento, me da un escalofrío, siento un viento, una sensación. La mayor parte de las veces no, pero yo sé que está. Entonces, primero, no debemos dejar pasar la oportunidad de clamarle al Señor. Señor, sáname, ayúdame con este problema familiar, económico o de cualquier índole. Póngale usted el nombre, porque todos tenemos alguna necesidad. Hasta el más rico tiene una gran necesidad. La familia que se desmorona, una enfermedad incurable, no sabemos. Todos tenemos una necesidad. Clamemos al Señor. Después debemos, si el Señor nos llama, debemos despojarnos de lo que más nos importa, como Bartimeo que echó la capa. ¿Qué es lo que más le importa? Usted sabe. ¿Qué es lo que usted debe dejar para agradar a Dios? Usted sabe. Todos los casos son diferentes. Segundo lugar, despojarnos. Tercer lugar, debemos ir a Él y pedirle específicamente, Señor, ya más específico, necesito esto, necesito lo otro. Tener intimidad con el Señor. Muy importante. Y finalmente, seguirle. Como Bartimeo. El Señor le dijo, vete, pero ahí se quedó. Dijo, esta no me la pierdo. Y algo así me ocurrió a mí cuando el Señor tocó mi vida. Yo dije, esto está bueno, esta no me la pierdo. Y no había recibido ningún milagrazo así espectacular, nada. Solamente vi que había palabras de vida eterna en la palabra. El Señor tocó mi corazón, dije, esto es bueno, de aquí no salgo más. ¿Y sabe qué? Fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Amados, leamos la Biblia, sobre todo los evangelios, con ojos espirituales. Y no solamente fijándonos en el contenido del milagro o de la acción. Todos estamos buscando milagros, pero debemos recordar algo que decimos muy a menudo. El milagro más grande es nuestra salvación, que es espiritual. Busquemos lo espiritual. Y también va a ocurrir lo físico. Encontremos revelación en la palabra que nos ayude a encaminarnos por el camino correcto. Aleluya. Gracias, Señor. Voy a orar en un momento y pónganse de pie, por favor. Gracias, Padre amado. Bendito Dios. Padre amado, yo te doy gracias en este día. Hemos escuchado tu palabra. Tú has hablado a nuestro corazón, Señor. Has venido, Padre, en este momento preciso cuando necesitamos de ti.
Y nos has dado claves para entender tu propósito y tu palabra. Enséñanos, Señor, a ser humildes, a acercarnos a ti, a buscarte más, a entender que nuestro orgullo muchas veces es un impedimento para seguirte. Toca nuestra vida, Señor. Derrama tu poder y tu gloria en este día. Tu Espíritu Santo nos guíe, Padre, esta semana que vamos a iniciar. Tócanos, Padre. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Voy a invitar a la pastora Erika para que nos guíe en una oración. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por esa hermosa palabra, Dios Todopoderoso, que se quede bien en nuestro corazón y la practiquemos. Señor, no importa cómo esté este tiempo, Señor, pero nosotros estamos en el reino de Dios, Señor. Y declaramos que esta semana, Señor, será una semana de bendición, un tiempo de intimidad con Dios grande, Señor. Que habrán cielos abiertos, Dios Todopoderoso. Tú eres misericordioso, Señor. Padre, algo que hemos estado esperando por tanto tiempo, algo grande va a suceder esta semana, Señor. Apoderémonos de esa promesa, Señor. Gracias, Señor. Tenemos que andar por fe y no por vista, Señor. Ayúdanos a ver lo espiritual, Señor. Que no veamos solamente la realidad, lo que hay en el mundo, Señor, que veamos con fe, Padre Santo. Señor, danos corazones agradecidos, danos una boca, Señor, para alabarte y adorarte, Señor, y que nos atrevamos a conquistar las promesas que tú tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, hermanos, grandemente. Que el Señor haga grandes cosas esta semana y así vayamos, Señor, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Te damos la honra y la gloria, te agradecemos por tu protección, por tu fidelidad, por todo lo que haces por nosotros. Y, Señor, desde ahora nos preparamos para estar el próximo domingo en este lugar, Señor, adorándote, bendiciéndote, exaltando tu nombre. Dios los bendiga, los amamos, los queremos. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén y amén.